trabajo en la relación entre arte, naturaleza y ecología. Trabajo con el diálogo con el entorno, con sus materiales, sus energías creadora y sobre todo trabajo con las cosas efímeras, las cosas pequeñas, las cosas no permanentes que empleo para generar una metáfora sobre nuestra existencia. Es una pieza que se llama Interdependencias Subterráneas y de lo que habla justamente es de interdependencias y comunidades. Es la metáfora del bosque, del árbol y del bosque. Porque si hay un organismo que es muy evidente que funciona más que como individuo único, como comunidad, es el árbol. Esa característica está evidente en toda su estructura. Y el bosque funciona mucho como una comunidad de seres que interactúan entre ellos. Entonces lo que he hecho ha sido realizar una instalación de raíces que cuelgan del techo para invitar las personas que vienen a visitar la exposición a dar un paseo por el bosque, pero un paseo por el bosque no convencional, porque el paseo convencional es a nivel de suelo. Estamos habituados a considerarlos, a ver la copa de los árboles, a ver el follaje de los arbustos, pero yo lo que quería invitar a los espectadores era a un paseo subterráneo. Entonces, a través de esa instalación de raíces nos movemos en el subsuelo y claro, eso me sirve primero para generar una situación no convencional, salir un poco de esa zona de confort y encontrarnos en una situación que nos puede generar maravilla, sorpresa, curiosidad, porque son cosas que no estamos acostumbrados a ver así. Nosotros no estamos debajo nunca de los árboles, entonces nunca vemos las raíces en esa posición respecto a nosotros. La idea era también como sentirnos un poco pequeñitos, como por eso la habitación un poco oscura debajo del bosque, para sentirnos un poco diminutos y es tener una relación más íntima con la obra. Y lo que pasa en el bosque, que es porque el motivo por el cual he cogido el bosque es que los árboles se comunican entre ellos a través de las raíces. Árboles de la misma especie pueden conectar sus raíces, incluso pueden fusionarse, creo. Y a través de esa conexión se van intercambiando información. Entonces es como ampliar el radio de acción de sus raíces. Y también tienen otro sistema que es una simbiosis con unos hongos que se llaman micorrizas. Entonces se crea esa colaboración entre la planta y el hongo. El hongo tiene de la planta los nutrientes que ella obtiene a través de la fotosíntesis, que el hongo no hace. Y el hongo lo que da a cambio a la planta son informaciones sobre la cantidad de agua, los minerales, dónde se encuentran, y también que a través del tejido micorrizado, que es como una red, además es blanco, y pone en comunicación árboles no solo de la misma especie, sino una especie diferente. Y ese tejido conectivo puede ser gigante, o sea, se han encontrado bosques enteros conectados completamente con ese tejido. Y entonces lo que venía a hablar era sobre el hecho de que realmente en la naturaleza no existen organismos que viven solos, siempre los organismos se relacionan entre ellos, se relacionan con el entorno. Y esa también era un poco, ese tema es una conexión dentro de la exposición. La idea era también esa, siendo por ejemplo el bosque un ecosistema que se expande y hablando de conexiones, de interdependencia, como
conectarse, contaminar el espacio con esa instalación, y la obra de los otros artistas y las otras artistas que participan también, tocarla de cierta forma, contaminarla un poco, y para generar esa conexión, esa interdependencia a través de juegos de sombra, de las sombras de las raíces que se prolongan cerca o sobre los trabajos de los demás, o trabajos que están debajo de esa cúpula vegetal. Y nada, también era la idea de presentar algo de la naturaleza como metáfora de la situación actual de nuestra sociedad, donde hay un sistema neocapitalista, neoliberal, que nos dice que el individualismo es fundamental, que el individualismo está bien y es lo que a todo tenemos que aspirar, a ser independientes, cuando realmente, claro, como decíamos con Juan Luis también, es como la independencia es aburrida. Es bonito compartir cosas con las personas que queremos, aprender de los demás y necesitarnos los unos a los otros. Mi nombre es Milena Bonilla y fui invitada por Juan Luis para participar en esta exposición. La pieza que entre los dos decidimos mostrar es una pieza que hice en el 2012, que venía, es más como un gesto, un ejercicio que viene dentro de un marco más amplio, en el cual yo investigo la relación entre cómo funciona la naturaleza como máquina, digamos, poniendo esa ficción, y confronto eso con la forma como evolucionaron las máquinas hasta antes de la revolución industrial del siglo XIX. Hay un principio que se confronta en la pieza y es la relación entre lo mecánico con lo orgánico. Digamos que es una conexión aparentemente muy simple, pero tiene que ver con la forma como las plantas se reproducen y crecen, que es un patrón que estuvo experimentando Charles Darwin casi a finales del siglo XIX. Él encuentra que las plantas reaccionan a los estímulos externos y crecen de forma espiral, ¿no? De hecho, es decir, podemos ver, digamos, que ese patrón de movimiento espiral se repite en todas las formas de producción de vida, digamos. Y fue la primera persona, Darwin fue la primera persona que hizo como un mapeo sistemático de varias especies de plantas, con esta idea del crecimiento en espiral. Me pareció interesante confrontarlo con el principio mecánico, y es que una máquina o un mecanismo no funciona hasta que se ponen partes o fragmentos ajenos juntos y se ensamblan para que la maquinaria funcione. Y de alguna manera si uno compara, digamos, esas maquinarias con la forma como las plantas evolucionan, digamos, a nivel retrospectivo, me pareció que había un contraste interesante, porque mientras el uno es totalmente inclusivo y funciona como dentro del ecosistema de una manera muy fluida, la creación de la máquina genera una sensación de separación del entorno entre naturaleza y cultura. Entonces, digamos que esa primera parte del proyecto, lo que se ve en el espacio es este motor rotando con una pieza, un fragmento de una rama de una palma kentia, que es además la palma genérica que se utiliza como decoración en todas las oficinas, en varios espacios, no sé, que albergan arte, en las entradas, en las casas. Tiene como un elemento decorativo muy fuerte que está ligado con momentos específicos de la historia, a los cuales no voy a ir, pero es una planta trabajadora, digamos. No, es una planta que produce placer visual a pesar de que es totalmente ignorada. Entonces me pareció interesante ponerla, y en la imagen se genera una ilusión de que la planta se repite, o sea, la planta se repite ad infinitum. Entonces la pieza se llama El Ejército por eso, porque la misma planta girando de la misma forma dentro del mecanismo
se repite varias veces y es la forma como estamos acostumbrados a sembrar para producir alimentos en el mundo. Entonces tiene que ver con las formas de representación de nuestra propia vida, cómo las implementamos en el planeta, ¿no? Entonces el cultivo, el monocultivo, se sabe y se tiene claro que como maquinaria genera una entropía, digamos, en el universo ecológico muy fuerte porque acaba con el suelo, acaba con la posibilidad de generar biodiversidad, es decir, es todo lo contrario, es una hiperespecialización del terreno y me pareció interesante confrontar eso con las hiperespecializaciones políticas que se dan bajo el capital, ¿no? Entonces, el sistema hiperespecializado de la forma como se cultiva, uno lo puede analizar como una única forma o un monopolio o una única forma de generar identidad política, por ejemplo, ¿no? Entonces, al lado de la imagen al lado de esa primera imagen hay una página del Economist del 25 de mayo de 1968 con una imagen de un piñón, que es una parte importante de una máquina, digamos de una máquina en el sentido tradicional en el que la entendemos, cubierto por un pañuelo. Y me pareció, la encontré de casualidad en el libro El hombre unidimensional de Herbert Marcuse, y me pareció interesante ponerla para hacer el juego entre las dos imágenes maquinaria, digamos, pero esta tiene un elemento que a mí me parece muy poético y es el pañuelo cubriéndola. O sea, ¿eso qué significa para nosotros? Viene de mayo del 68, que pues todo el mundo, pues todos sabemos qué fue lo que sucedió, digamos, en varios lugares del mundo en ese momento, no solo en París, ¿no? En Praga, en México, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué era lo que se buscaba, digamos, durante el movimiento estudiantil del 68 con respecto a lo que se está mostrando en el espacio con la planta? Entonces, esas analogías que ya son un poco más sueltas, que se dan en el espacio, me parecía interesante ponerlas a mover, digamos, ¿no? Pues mi pieza surge como un encargo de Juan Luis, entonces me propuso trabajar con el Botanic, en base un poco al trabajo que he ido haciendo los últimos años sobre archivos. Entonces lo que hicimos fue visitar el Botanic y estuvimos teniendo una serie de conversaciones con Jesús Riera, que trabaja allí en el Botanic, y luego bueno, nos estuvo enseñando varios de los materiales, cómo trabajan y todo este tipo de historias. Y de ahí me interesó trabajar con dos categorías con las que nos estuvieron explicando un poco. Una son los holotipos y otras son las plantas invasoras. Me interesaba estos dos tipos de categorías porque de alguna forma a través de las plantas hacen un trabajo de definición del territorio, ¿no? Los holotipos son el ejemplar de la planta que define una planta nueva en el archivo, entonces a través de ella se puede realizar el mapa de un territorio, ¿no? Y creo que era muy interesante pensar esos mapas del territorio hechos a través de plantas, ¿no? Como si las plantas pudiesen crear las fronteras de un espacio, ¿no? Como una actividad que es humana, la estuviesen haciendo desde agentes que son no humanos, en este caso las plantas. Entonces hay un mapa que es el mapa de los Països Catalans en base a la flora, ¿no? Y luego en tensión con este elemento quería trabajar con las plantas invasoras, que son plantas que se importaron en algún momento por motivos económicos, y cuando dejaron de ser útiles para estos motivos económicos, por su condición eran capaces de expandirse rápidamente, entonces reconfiguraron el espacio mediterráneo, ¿no? Con la invasora pasa en varias partes del mundo, ¿no? Entonces, por un lado, eran estas plantas que vienen de fuera, cuando dejan de ser interesantes económicamente, se las denomina invasoras, ¿no? Que tienen una serie de connotaciones en base a que tienen mucho que ver con ser plantas desplazadas de otros sitios que no son autóctonas, y luego estas otras plantas autóctonas. Entonces, un poco trabajaba en esa tensión entre estas dos proyecciones sobre la planta a través de un archivo que es un archivo botánico, ¿no? Que es supuestamente un archivo que está construido desde una verdad objetiva, desde
desde una posición de construcción de un discurso que es verdadero, ¿no? Digamos, por su característica científica. Bueno, entonces a partir de ahí lo que he generado ha sido una serie de displays donde lo que he puesto son unas cianotipias donde las plantas, ¿no? La cianotipia era una técnica que se usaba al principio de la fotografía por principalmente Anna Atkins, que era la primera mujer fotógrafa, que no se estudia demasiado en los discursos de la fotografía. Y entonces, bueno, decidí hacer estas plantas como el principio de eso, de las catalogaciones científicas. Y luego lo que estaba haciendo era ponerlas como algo que encontré por casualidad en el botánico, ¿no? Ellos siempre que cogen una planta para meterla en el archivo, luego la introducen dentro de un segundo ejemplar que lo tienen para intercambiar con otro centro botánico o para tenerlo ahí también como tener un segundo ejemplar por lo que pueda pasar, las meten en hojas de papel de periódico, ¿no? Porque claro, o sea, pueden secar y todo esto, pero claro, entonces eso genera una lectura muy interesante que pone una serie de informaciones sobre la realidad política junto a la catalogación científica, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como una construcción que es supuestamente objetiva con una construcción que es social y política. Entonces, ahí genera también un tipo de lectura que puede ser como hay una influencia del tiempo social en el que un archivo científico se produce. O sea, qué tipo de estructuras ideológicas se adscriben a un discurso objetivo. Se relaciona muy bien con la propuesta de Juan Luz, en la cual me interesaban principalmente dos elementos teóricos con los que él estaba trabajando. Por un lado estaba la cuestión esta de las tres ecologías de Guattari, que son la ecología social, mental y medioambiental, o sea, como tres puntos del proyecto, en los que un poco los trabajo también en la serie de imágenes y textos que hay en la instalación. Y luego, por otro lado, también otro de los referentes que Juan Luz proponía utilizar era Bruno Latour, ¿no? En el que, bueno, un poco habla de cómo hay una separación, ¿no? De cuando se construye la idea de lo moderno, se separa lo científico de lo político, ¿no? Entonces, bueno, a través de este trabajo con el botánico me interesaba estos dos elementos, traerlos también en el proyecto juntos al mismo tiempo, ¿no? Para también hacer este movimiento de pensar a través de la construcción previa de un archivo científico qué tipo de problemáticas hay hoy en día, por ejemplo, en base a los movimientos migratorios, ¿no? En el sentido de que las mercancías pueden pasar fronteras, pero no la gente. Entonces, bueno, un poco intento ahí como lanzar una serie de cuestiones, ¿no? Sobre esta serie de relaciones complejas, ¿no?